33 minutos de las 17. Bueno, vamos a hablar de números, de estos datos que nos interpelan y de que estos números y estos porcentajes tienen que ver con personas de carne y hueso, con niños. Y lo vamos a hacer vamos a hablar de los números de la UCA, los últimos números, del 52% de nivel de pobreza que ha alcanzado la población en este primer semestre. Y también, evidentemente, lo que tiene que ver con la indigencia. Para ello estamos en comunicación con Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Muy buenas tardes, Eduardo. Mabel y Chavarría soy. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por el contacto. No, por favor. Bueno, cada vez son más duros y más cruentos estos números que tenemos que dar a conocer. Y de acuerdo al detalle, un poco, Eduardo, esta es la cifra más alta desde 2004, ¿no? Sí, sacando la crisis del 2001, 2002, uh-huh. ¿no? Sí. Desde ese momento de los últimos 20 años, sí. ¿No? Estos son datos con fuentes en la encuesta permanente hogares del INDEC. Nosotros en la Universidad Católica tenemos una encuesta propia, sí. Pero que se hace una vez por año, que estamos terminando ahora el campo, ¿no? El primer trimestre nos había dado, según la estimación que hicimos, un 55% de población en situación de pobreza. Sí. El segundo trimestre de este año, un 50%, ¿sí? Era previsible una baja, ¿no? Porque recordemos que en la coyuntura la devaluación del mes de diciembre aceleró, ¿no? Los precios que ya tenían un movimiento bastante elevado, uh-huh. Pero aceleró eso. De los primeros meses, claro. Uh-huh. En los primeros meses, pensemos, uh-huh. Que diciembre está bien, no está en el trimestre de diciembre, sí, sí. No en el primero, pero diciembre fue un 25%, uh-huh. Dice el precio al consumidor. Sí. Un 20 en enero, un 13,4 o algo similar en febrero. Sí. Y los ingresos de la familia no se recuperan tan rápido, en el caso que se recuperen, ¿no? Llegan 3 o 6 meses después, tanto lo que son los ingresos laborales como las jubilaciones, pensiones, y también y más que nada las que son las transferencias no contributivas del Estado, la UH y otros programas importantes provinciales o municipales, ¿no? Entonces preveíamos que iba a bajar entre el primer y segundo trimestre, ¿no? Que bajó del 55 al 50 y el promedio daría este valor que usted está diciembre de un 52, 52, 53 por ahí en el semestre. Ahora, esto con la coyuntura, pero otro problema igualmente preocupante es el hecho de que hay una pobreza estructural en la Argentina, es decir, que no es una situación pasajera de ingresos, ¿no? Uh-huh. Para una parte de la población. No, esto se viene acumulando desde hace más de 20 años, que no baja décadas. De un 26, 27%, 2 décadas como mínimo, ¿no? Uh-huh. Entonces que 1 de cada 4, ¿no? Residentes en estas áreas urbanas de estudio de la Argentina está en situación de pobreza, y esto además acumula otro tipo de privaciones, ¿no? Esto es la pobreza, el indicador de pobreza medida por ingresos, que es la más tradicional en América Latina. Cuando uno analiza la multidimensional, que es pobreza multidimensional, que la realizamos también en la UCA, sí. Y que tiene en cuenta otros derechos, ¿no? Como la vivienda, que es una vivienda digna, agua potable, los servicios, sí, ahí está, los servicios de agua potable, uh-huh. de desagüe cloacal, ¿no? Sí. La parte educativa, si los niveles de atraso escolar de los niños y adolescentes es más de 2 años, el porcentaje de jóvenes hasta 24 años que no terminó el secundario y tampoco siguen estudiando, ¿no? Uh-huh. El sistema de seguridad social, si está presente en la casa, y también algunos indicadores de salud. Todo eso, que es una pobreza multidimensional, está marcando también una situación que es muy adversa para gran parte de la población, ¿no? De ahí es que podemos pensar que hay como una tercera generación ya, ¿no? De argentinos que están en, uh-huh. en esta exclusión, y sí. Que cada vez les va a ser más difícil salir, ¿no? Uh-huh. Esta es lo que tenemos que tener como algo muy claro, de que la situación es complicada, que hace muchos años, décadas que es complicada,
Sí, por supuesto que mejoró en algún periodo, pero en el otro, pero nadie le pudo dar la solución definitiva, ¿no? Como para que tengamos verdadera dimensión. Si no, nos parece que siempre es la culpa de un gobierno, la culpa de una política económica, pero hay un problema muy serio y que tiene que ver con la estructura productiva. Yo creo que eso es importante destacarlo, Eduardo, primero, porque bueno, cada vez obviamente nos impactan los números que aparecen cada 3 o cada 6 meses. Los estudios que hacen ustedes multidimensionales o de pobreza concentrada o extrema, bueno, son importantes porque abarcan y tienen muchos datos más. Pero esto de que ya estamos hablando de una tercera generación, yo creo que eso es lo que tiene que quedar y eso es lo que tenemos que entender en realidad, más allá del impacto del 52, del 18, del 80, 70% de gente pobre, ¿no? Sí, porque es una parte de la sociedad que la vamos teniendo primero en la periferia, después en la exclusión. La exclusión no solo de una distribución eficiente de los ingresos, ¿no? o de calidad del empleo, sino también muchas veces de las pautas sociales de convivencia. Ahí es donde se empieza a fisurar la sociedad, ¿no? Porque esto no es gratuito, Hay pautas culturales que se van perdiendo, hay pertenencias a un corpus social y general y colectivo que se va perdiendo, se cae muchas veces en lo que son las actividades delictivas o del narcotráfico. Sumémosle a esto el flagelo de la droga, sumémosle también a que en algunos casos revisemos noticias, ¿no? que presentan ustedes los medios y todo, de hechos delictivos o de cómo para robarle algo hasta un menor de edad lo termina matando, ¿no? Es decir, hay cuestiones que no van con la lógica también, y eso es la anomia que hay en la sociedad, que es directamente como el desconocimiento de la norma, no el violentarla, no una evaluación de ¿qué voy a hacer? Claro. Voy a hacer algo malo, pero puedo ganar tal cosa, entonces lo hago. No, es como un desconocimiento, es una gratuidad, ¿no? No, totalmente. Y aparte una pérdida del valor de la vida también, ¿no? Claro, de la vida del otro y de la propia. Sí, totalmente. ¿No? Porque fundamental. Hay una desvalorización en eso. Hay perspectivas muy cortas, ¿no? De algunos sectores que, bueno, son cada vez como más extendidos, ¿no? No, totalmente. Entonces, este es un problema muy serio, porque no es solamente el ingreso, que está muy mal, ¿no? Por la calidad de vida, porque muchos no llegan, como usted decía al principio, 17-18% los niveles de indigencia, ¿no? Es decir, que no llegan a los gastos de alimentación, pero se avanza más todavía. De estos niveles, cuando uno habla de la niñez y la adolescencia, son valores que se van al 70%, ¿no? Que son hipotecas a futuro para ese niño, esa niña cuando sea un adulto, para la familia que pueden llegar a formar, porque no van a estar lo suficientemente capacitados para insertarse en el mercado laboral si el mercado laboral le genera alguna posibilidad de puesto de trabajo, ¿no? Y pensemos también que cuando se pasa mucho hambre y privaciones en los primeros meses y los primeros años, que se está desarrollando todavía, ¿no? La persona, tanto física como psicológicamente, ya tiene limitaciones también en toda la parte cognitiva. ¿Sí? No, sí, entonces totalmente. hay también una hipoteca a nivel social. No, y lo estamos viendo. No es que no estamos hablando un panorama de lo que puede llegar a ser. Estamos casi comentando lo que está sucediendo en este momento en cuanto a lo que tiene que ver no solamente con estos números, con la gente que nos llega, con los adolescentes y los niños que no tienen, sino impacta a estas 3 generaciones que están en ese lugar de extrema pobreza, y esa idea de no proyección de vida, bueno, es lo que hace que tengamos la situación que tenemos con la inseguridad y todo lo demás, porque bueno, antes la gente robaba, nunca ha dejado de robar, pero no mataban como matan ahora casi a mansalva, pero eso por un desprecio a la vida misma, ¿no?
Sí, y que no hay una racionalidad entre el riesgo que se corre a nivel personal y que se le hace correr a la víctima con lo que se va a ganar. Es decir, yo siempre me viene a la mente de cuando dos personas en moto a la mañana temprano le robaron a una nena la mochila, le quisieron robar, que estaba entrando al colegio, y terminaron matándola. Entonces, usted dice, ¿y qué le querían robar a esa nena que iba a la mañana al colegio? No es alguien que sale de un banco, una salidera bancaria, bueno, no. Es decir, no hay una racionalidad en ese esquema, ¿no? Esto es lo más lamentable. Sí. Y después, como hay que potenciar también todas estas acciones que son de acompañamiento, ¿no? Con los sectores más desprotegidos. Sí. Nosotros a veces, por la cuestión institucional, en la Universidad Católica, tenemos mucha relación con Cáritas, con los comedores, visitamos los comedores de ellos. Hay muchísimos comedores de otras iglesias, de organizaciones de base también que juegan un rol muy importante en esto, ¿no? Sí. Para muchas veces darle un resguardo, darle un lugar a los niños, a los pequeños, a los adolescentes, ¿no? Sí. Al menos es una comida asegurada en el día, que parece increíble, pero que es así, ¿no? Claro, increíble que en Argentina tengamos que estar de esta forma, ¿no? De que haya una parte de la población que hay que armar una estructura, tanto pública como privada, de ONG también, y que para darle una comida fuerte, ¿no? O que se puedan llevar algo a la casa para cocinarlo, y que algunos no tienen tampoco la posibilidad de cocinar, ¿no? Pero si no mejora el mercado de trabajo, pero para que mejore el mercado de trabajo tiene que mejorar la estructura productiva. Y necesitamos ahí una toma de conciencia. Yo por eso marco mucho esto, lo que les marqué en un momento de lo estructural, que no es solamente una coyuntura. La coyuntura sí es grave, estaba grave, se agravó mucho más todavía. Pero no es que nadie se puede lavar las manos, ¿no? Sino que tiene que venir de ahí una toma de conciencia, sobre todo de los dirigentes, no solo políticos, sino de todos, de que tenemos que hacer las cosas diferentes. Tenemos que tener políticas de Estado que apunten a aumentar la producción y aumentar el trabajo, y que sea consensuada con los actores de la producción y el trabajo, ¿no? Eso es difícil porque si es consensuada, es difícil de obtener. En la Argentina a veces fue nuestro gran fracaso, pero necesitamos que sean consensuadas para que sigan adelante independientemente del gobierno, del partido político. Totalmente, como cualquier país normal. Y teniendo en cuenta otra cosa, teniendo otra cuestión muy en cuenta, que son las economías regionales, ¿no? Pero como cuestión de Estado, no tenemos un país que esté diseñado, ¿no? Por eso también la cuestión poblacional, de cómo obligamos a una parte de la población de algunos territorios donde no hay trabajo a migrar a las grandes ciudades. Entonces tenemos un Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, donde vamos aumentando ahí los niveles de privaciones, porque claro, objetivamente esas personas, esas familias están mejor que en su lugar de origen, ¿sí? Donde no tenían nada, ni la posibilidad de hacer una changa, ni de hacer un reciclado de residuos, un cartoneo, lejos de una escuela, lejos de un hospital, o lejos también de la demanda que pueden ser para visibilizarlo. Absolutamente. Y tomar el tema de la educación, el tema de la cantidad de niños y adolescentes que han dejado el colegio. El tema de la pandemia ha sido terrible, que ha venido también a agudizar una situación que ya estaba presente, porque no arrancó con la pandemia tampoco, pero bueno, ahí es como que se profundizó. Y si hablamos de supongamos, en el mejor de los casos, que podamos soñar con una Argentina mejor, más productiva y con más trabajo, también está esa otra falla o esa otra falta que tienen de preparación aquellos que son los que necesitan ingresar al mercado de trabajo, ¿no? Bueno, esa es una falencia muy grande que se ve a los que damos clases en las universidades, tanto públicas como privadas. Es una falla muy grande que se ve, ¿no? Y como después de la pandemia, usted dice, antes de la pandemia también era un tema para los que hace más de 30 años que estamos en la docencia. Antes también era, pero ahora se marcó mucho más eso. Y como en los primeros años, hay muchas deserciones en las universidades porque no hay comprensión de texto, ¿no? Directamente, ¿no? Entonces es cada vez más
más débil la capacitación que se está presentando, ¿no? Son los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Ojalá podamos tomar una conciencia de eso, enfrentarnos, dejar de pensar en el corto plazo, ¿no? En las próximas elecciones y pensar en el futuro, en las nuevas generaciones, porque hay una parte que ya lo único que queda es acompañar, ¿no? Con la transferencia del Estado y apoyarlo y empezar a preparar, como usted dice, ¿no? Focalizar no todo, pero focalizar en una niñez, en una adolescencia, para que de ahí empezar a recuperar esas capacidades que se tienen. Pero necesitamos también una estructura productiva acorde. Claro, porque si no, vamos a tener las capacitaciones, sí, lo que hacen es si no están los puestos de trabajo, lo único que hacemos es cambiar el orden de las personas, ¿no? Obviamente. En la cola para estar más cerca de la ventanilla donde hay trabajo, ¿no? Sí, obviamente. Por eso tenemos un gran desafío con respecto a las políticas de generación de más riqueza. No, totalmente. Y eso de no tener comprensión de texto es terrible, ¿no? Porque ¿cómo puede pensar alguien que no entiende lo que está leyendo? Uno no se puede imaginar a alguien que no piense, que no tenga un pensamiento propio, pero sin embargo, y desgraciadamente, eso es lo que nos está mostrando la realidad que estamos viviendo también. ¿Cuándo van a estar los próximos números? Mire, nosotros estamos ahora terminando el campo. Sí. Lo que es números nuestros los vamos a tener el 5 de diciembre, vamos a hacer una presentación con respecto a pobreza y otros indicadores con la encuesta propia. Y dentro de poco, más o menos en un mes, aparecen nuevos datos que son fuentes secundarias para nosotros, pero totalmente confiables, ¿no? Por supuesto, de datos del INDEC y bases de datos del INDEC y también informes del INDEC que los utilizamos para profundizar un poco más, ¿no? Y tener información actualizada. Bueno, seguiremos hablando de eso, Eduardo, porque es importante que la comunidad, es importante que vayamos más allá de los números, ¿no? Que no nos impacten únicamente los números. Estamos hablando de personas, estamos hablando de niños, de adolescentes, de familias completas, de personas, de seres humanos. Así es que es importante seguir hablando para entender y asimilar también esto y todos juntos trabajar como ciudadanos en algo, pero fundamentalmente aprender primero a pensar, enseñar a pensar y a tener cada día más conocimiento para poder elegir mejor también. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas tardes, que estén muy bien. Igualmente para usted, muchísimas gracias por atendernos. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, hablando de estos números de la pobreza, que van mucho más allá de los números de la pobreza, como decía Eduardo. Tiene que ver ya casi con 3 generaciones que conforman esa masa